Hermanos y hermanas, queridos todos, sean bienvenidos a este espacio Reflexiones. Hoy tenemos un tema bien interesante porque el mes de octubre tradicionalmente en la iglesia es conocido como el mes del rosario. Se reza mucho el rosario en las comunidades, ya hay muchas familias que han perdido la tradición, han perdido la buena costumbre, pero todavía hay muchos hogares donde siempre se reza el rosario. Y el tema que yo quiero conversar con ustedes hoy es como una pregunta, es un poco polémica la pregunta. Y es que yo me he preguntado, ¿cómo es lo correcto? ¿Orar o rezar? ¿Orar o rezar? O si te pregunto más directamente, si te pregunto más directamente, yo podría preguntarte, ¿tú oras o tú rezas? ¿Tú oras o tú rezas? Y las personas que están conectadas ya en las redes sociales pueden empezar incluso a hacer sus comentarios. Si alguna vez se han encontrado alguna dificultad o con alguna persona que no está muy claro de cómo debe expresarse, si decir yo rezo o yo recé en pasado, o yo oré, voy a orar o voy a rezar. Entonces esto es posible que a veces nos deje un poco como atónito o confundido. La confusión tiene que ver siempre cuando uno está metido entre dos. Siempre esto crea confusiones. Y esto quiere decir entonces que es posible que yo me haya entrado en dos posturas ideológicas distintas en torno al término orar o rezar, y entonces puede ser que esté un poco confundido y no sepa, o llegue en algunos momentos en el que no sé o no estoy tan claro de cuál término utilizar, si orar o rezar, orar o rezar. Y recuerden que lo que ya decía, cuando yo me entro entonces en un dilema, esto me trae confusión. Eso también llega a la vida humana. El ser humano se confunde si está metido entre dos. Una persona, por ejemplo, de fe, cree en Dios, dice, sí, yo creo en Dios y voy a durar una semana visitando la iglesia católica. Sí, pero ya la semana próxima ya entonces quiero experimentar algo nuevo y me voy a otra iglesia, ya me voy a una iglesia adventista o testigo de Jehová o una iglesia cristiana evangélica, y dice voy a durar 15 días yendo a esta y después entonces duro 15 días más yendo a otra iglesia. Pues llegará un momento en el que yo me voy a encontrar en una confusión, y la confusión es peligrosa, es peligrosa. En el hogar, por ejemplo, una persona que esté viviendo en el hogar y tiene su esposa, pero entonces empezó a enamorarse de otra mujer, o la mujer tiene su esposo, empieza a enamorarse de otro hombre, llega un momento en el que las palabras salen, estoy confundida, estoy confundido. Entonces llega la confusión. La confusión. Pues en torno a esta palabra, orar o rezar, es mi pregunta. Vamos a ver, ¿qué nos dicen? ¿Ustedes oran o ustedes rezan? ¿Oran o rezan? Una pregunta un poco capciosa, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones puede ser que uno diga, no, yo en tal momento oro, o lo que se conoce comúnmente, la gente normalmente tiende a decir, cuando yo hago una oración inspirada y que no estoy leyendo, por ejemplo, un salmo, no tengo el salterio, no estoy haciendo el rosario, yo estoy orando. Mucha gente puede decir así. Ahora, si vamos a hacer un rosario, entonces estoy rezando. Entonces estoy rezando, que es lo que comúnmente se conoce, normalmente se conoce así. Por eso hay mucha gente que como no le gusta rezar, católicos y no católicos, porque hay gente que dice, no, el rosario eso es muy cansón, y eso es aburrido, y es repetir, y entonces no me gusta rezar, por tanto oro, yo no rezo. O mucha gente que no es afín, por ejemplo, a la espiritualidad de la Virgen María, dice, no, yo no rezo, yo oro. Yo rezo o yo oro. Aquí dice Paola, yo rezo y también oro. Yo rezo y también oro.
rezo y oro. Entonces aquí también hay personas que van a decir, es las dos cosas, yo hago las dos cosas. Pues vamos a profundizar, ya está planteado, se puede decir así, hemos planteado el problema, rezar u orar. Rezar u orar. O dentro de la problemática de la palabrita rezar, también mucha gente puede decir, no, porque el que reza es el que está repitiendo. O mucha gente va un poquito más allá y dice, repetir es malo. Dice, no, porque rezar es malo. Repetir lo mismo siempre es malo. También eso está dentro de la problemática. Entonces, si a mí, literalmente, si a mí me dicen repetir lo mismo es malo, entonces yo no puedo rezar según esta concepción. Yo hablo con Dios a través de la oración, dice Ángela Mustafa. Yo hablo con Dios a través de la oración. Qué hermoso es esta definición de Ángela. Hablar con Dios a través de la oración. Se cuentan que una vez el cura de Ars se encontraba siempre en la iglesia a un señor en silencio, solamente mirando al Santísimo. Y el cura de Ars le dio curiosidad y fue y le preguntó, ¿y usted, yo nunca lo oigo hablando? ¿Y qué hace? Y este señor le dijo, solamente le hablo y él me habla. Le hablo y él me habla. Va muy de acuerdo con lo que decía otro santo de la iglesia, que decía, hay que predicar siempre, a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, hay que predicar la palabra de Dios. Y en ocasiones, si es necesario, decir algunas palabras. En ocasiones, si es necesario, decir algunas palabras. Pero bueno, yo hablo con Dios a través de la oración, dice Judy. Benita dice, para mí es lo mismo porque para mí las dos son un diálogo con Dios. Bueno, aquí hay una doctrina hermosísima, una doctrina hermosísima. Pues vamos entonces, hermanos, vamos a ver estas palabras, cómo se componen, y entonces nosotros tratar de llegar a una conclusión en este día de hoy. Orar o rezar. Lo primero es que la palabra orar tiene varias connotaciones. De orar viene orador, por ejemplo, un orador, cuando pensamos en un romano como Cicerón, por ejemplo, un santo de la iglesia, San Agustín, o el teólogo llamado el Pico de Oro, que por sus predicaciones se convirtió San Agustín. Ahora mismo no recuerdo este santo de la iglesia, pero ya ahorita me llegará el nombre, que le llamaban el Pico de Oro por sus dotes de orador, de orar. Pero no estamos aquí hablando, bueno, aquí en República Dominicana también se le decía el Pico de Oro a Fernando Arturo de Meriño. Sí, muchas gracias, Mutombo, aquí en la República Dominicana, porque era un orador y tenía sus dotes de la oración, de la palabra, de la oratoria. Fíjense que todos estos términos viene con la misma raíz, la oratoria, orador, o el espacio donde se hacen declamaciones, un oratorio donde se hacen oraciones, la oración. Hay una concepción religiosa entonces de la palabra, sí, aquí me dice Darwin Leonardo, Fernando Arturo de Meriño, pero antes de Fernando Arturo de Meriño hay un padre de la iglesia, el que llevó a la conversión a San Agustín, que fue precisamente por sus dotes de orador en la Edad Media, antes del siglo IV. Bueno, en definitiva, ya luego buscaré este gran orador de la iglesia, que se le dijo el Pico de Oro, el Pico de Oro. Pues bien, orar también tiene que ver en su segunda concepción con el diálogo con Dios. Diálogo con Dios. Primero, las dotes, la capacidad que tiene la persona de comunicarse, y también tiene que ver diálogo con Dios. Vamos a quedarnos entonces, como en la parte religiosa, se usa la palabra orar,
para esta comunicación con Dios, lo que han dicho ya muchos de ustedes, la comunicación con Dios. Ahora bien, esa comunicación con Dios, cuando estamos hablando de orar, y que fue como la utilizaron los monjes de clausura, por medio de la oración del Salterio, los 150 salmos bíblicos, se utilizaba mucho el término orar, que es la comunicación del corazón con Dios. Ojo, cuando hablamos de orar, nos referimos más a esa comunicación con Dios en la contemplación, o sea, no hay palabras. Cuando hablamos de esta comunicación con Dios en la oración, los monjes la utilizaron más en esta oración contemplativa. Como decía una gran santa de la iglesia, yo lo miro y él me mira. Y hay una comunicación de sentidos, diría el padre José Kentenich. En la oración hay una comunicación de sentido. Fíjense que todavía no hemos hablado de rezar. Estamos en este término de orar, que es comunicarse con Dios. Es la comunicación con Dios, que en definitiva se utilizó muchísimo más para esa oración ritual del Salterio, rezar las horas canónicas de la iglesia, y también para esa comunicación en la contemplación de la persona con Dios, esa contemplación de Dios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de rezar, que rezar viene más del término rezongar o recitar, viene más de ese término. Cuando uno quiere buscar bien el sentido de una palabra, hay que ver la etimología de dónde viene esa palabra y usted verá el sentido bien. Por ejemplo, a nosotros los sacerdotes, y especialmente más esa tradición de España que llama mucho a los sacerdotes como el cura, y entonces uno puede decir en español, entonces eso significa que los sacerdotes, si encuentran un herido por ahí, lo curan, porque es de curar. Y yo recuerdo en una ocasión que escuchaba un canto muy bonito, una canción muy bonita que cantaban unos hermanos no católicos, que dice que cura y no cura nada. Muy hermosa esta canción. Dice que cura y no cura nada. Refiriéndose, claro está, al sacerdote, y son de esas canciones características de los hermanos no católicos, que suelen ser canciones como para tirar, como para bombardear. Entonces, aquí hay un error conceptual, porque la palabra cura viene del latín curare, que significa cuidar. Entonces, fíjense, de cuidar, de curare, español nosotros decimos cura, pero no es de curar, sino de cuidar. Para que este canto, del cual me he referido, tenga sentido lógico, tendría que decir, dice que cura y no cuida nada, no cura nada, sino no cuida nada. Por tanto, si yo descuido la grey que el obispo me confió, la parroquia Cristo Rey del Universo, por ejemplo, entonces a mí ciertamente me pueden decir, padre, usted no es cura, usted no cuida, no está cuidando a su feligresía, no de curarlo, porque yo no he estudiado medicina. Entonces puede ser que al momento de uno entender y tener estas concepciones, vamos a decir, o tener una idea en torno a un término, siempre ir al origen de ese término nos dará mucha luz, Pues rezar, dicen muchos estudiosos que estudian la filología, dicen muchos estudiosos, la palabra rezar tiene un concepto más teológico que orar. Rezar, el concepto rezar es más bíblico, más teológico que orar. Usted puede decir, no es, bueno, según vamos a decir, esta afirmación, no es que se esté negando ninguna de las dos,
pero sí tiene un concepto más teológico, más profundo en la teología. Rezar que orar. Vamos a ver por qué. Porque esto entonces sí habría que uno entrarse un poquito. El que reza o el que recita se une a, vamos a decir, a esa acción del pueblo de Israel, que recitó, que rezó los salmos y su camino de fe, su experiencia de Dios por medio de la oración fue por medio del recitar unas fórmulas hechas, porque hay mucha gente muy confundido y decir el que reza está repitiendo fórmula, y esto ya en sí está erróneo, está errado, porque todo lo que nosotros decimos está ceñido en unas fórmulas, está formulado. Y entonces imagínense que alguien te diga a ti, yo no rezo, porque rezar es repetir fórmula, como mucha gente ha dicho. Y entonces esta persona, desde que empieza a hacer una oración, lo primero que dice es: Señor, te alabo, te bendigo. Y no se está dando cuenta que ya en la constitución de la palabra Señor está seguido de fórmulas, está siguiendo un orden, está siguiendo una secuencia léxica, está siguiendo unas fórmulas. Por tanto, esa frase de que rezar es repetir fórmulas no se puede afirmar tratando de negar el término rezar para afirmar orar, porque al orar también estamos, cuando oramos, también estamos diciendo fórmulas. E incluso hay mucha gente que te va a decir a ti: yo no rezo, porque rezar sería repetir. Sería mejor decir, como me ha dicho Mutombo antes de iniciar el programa, me ha dicho: rezar es repetir en vano. Ahí sí me gusta mucho. Pero no que rezar es repetir sin más. Porque si el repetir fuera malo, entonces nadie aprendería a comer ni siquiera, o a hablar, o a aprender a manejar. Una persona empieza en un momento a manejar bicicleta, y entonces si quiere lograr el equilibrio manejando la bicicleta, pues prepárese que usted va a tener que repetir mucho la fórmula. Y si usted piensa que repetir es un pecado, pues va a tener que confesarse mucho, porque no va a aprender a manejar bicicleta sin repetir. O el niño cuando empieza a dar el primer pasito. Lo intentó, pero ahí se cayó al suelo. Y ahí levantó los bracitos para que venga la mamá y lo levante. Y como que al pasar unos minutos ya se le olvidó eso, ya él va a repetir la fórmula. Y va a intentar, ahora dio un pasito, pero al querer dar el segundo para el suelo, se cayó de nuevo. Lloró un poquito porque se golpeó un poquito, pero después va a volver a repetir. Entonces, la vida humana nos enseña a nosotros que el repetir es un método pedagógico. Repetir no es un pecado, como mucha gente quiere pensar, sino que es un método pedagógico. La repetición va a ser un método pedagógico, no un aburrimiento. Hay mucha gente que se aburre de la vida porque siempre lo mismo: levantarse, salir a trabajar y entonces volver y llegar, el pleito en la casa, comer, bañarse, repetir siempre lo mismo. O por la mañana tender la cama, después al otro día tender la cama, después al otro día tender la cama, repetir siempre lo mismo. O como decía un filósofo existencialista ateo llamado Albert Camus, decía: ese es caminar al sinsentido de la vida, repetir siempre lo mismo, es la muerte. Sin embargo, para el que tiene la esperanza, la vida, sabe que esa repetición, en cada momento que yo me levanto y hago una oración, tiendo la cama,
le estoy dando un sentido nuevo a lo mismo que ya hice en el día de ayer y que ya tengo 33 años haciendo. Bueno, 33 años no, porque cuando chiquitico yo no tendía la cama. De hecho, después de grandecito me peleaban mucho y hasta me daban golpes porque no tendía la cama. Entonces, mucho tiempo después, repetimos siempre repetimos, pero en ese repetir hay que dar sentido nuevo a cada momento. Y si ahora, después de esta reflexión, si nosotros entonces vamos al término rezar, siempre vamos a estar repitiendo, pero esa repetición tiene que ser con un sentido, con el sentido nuevo. La persona que hizo un rosario ayer no es la misma persona que hizo un rosario la semana pasada. Ya ha vivido experiencia nueva, ha tenido piques nuevos, ha tenido alegrías nuevas, ha tenido compartir nuevo. Por tanto, va a repetir un rosario, pero la persona es nueva. Si lo vemos desde este punto de vista, todo lo que nosotros vamos haciendo, los griegos decían, es un eterno retornar, pero en ese retornar hay que darle un sentido nuevo. Hay que darle un sentido nuevo. Entonces yo le podría preguntar a ustedes, ¿en el rezar se puede repetir sin más, de manera vana o vacía? Pues sí. Hay mucha gente que reza el rosario repitiendo y ya. Y eso no tiene ningún sentido. Usted ve gente que empieza a rezar un rosario y ya está bostezando, y ya se está cansando, y entonces lo hace ahí de manera mecánica y mirando el reloj, loco que se acabe por terminar eso. El problema no es rezar, el problema es que no le está dando el sentido. Ese es el problema, porque usted puede hacer una oración que no es el rezo de una oración sistemática, usted puede hacer una alabanza al Señor, y yo te pregunto, en una alabanza, ¿qué es lo que hacemos? Vete a un grupo de oración católico o a un culto evangélico y empieza a contar la palabra aleluya, por ejemplo. ¿Cuántas veces se repite la palabra aleluya en una predicación? En una predicación, ¿cuántas veces se repite la palabra? Entonces el problema no es repetir. Ese no es el problema. No es la repetición, porque yo también puedo hacer una alabanza que no es una fórmula diseñada, escrita, y estar haciendo una alabanza vacía, vana, vacía, hipócrita, como dijo Jesús en el capítulo 7 del Evangelista según San Mateo, que los hipócritas se van a las esquinas de la plaza para que la gente lo oiga y hacen una alabanza, y no se están dando cuenta que están repitiendo 50,000 veces la misma palabra. Y después dicen, yo no rezo porque eso es repetir. Pero vamos a ponernos de acuerdo, hermano. En todo lo que hacemos, aprendemos, lo asimilamos si repetimos. Cuando yo me siento a veces con un adolescente que me dice, padre, que no puedo aprender, es que la matemática no logro asimilar esa fórmula matemática. Entonces, siempre le digo, mira, tendrás que buscar hojas en blanco, un lápiz, y entonces dedicar varias hojas a esa sola fórmula. Y la segunda hoja ya te saldrá un poquito mejor, ya no va a tener que fijarte. En la tercera hoja ya tú vas a ir asimilando, y si repite mucho, entonces va a ir tomando bien el concepto, lo vas a ir asimilando. O cómo preparas una exposición, precisamente tiene que asimilarlo. ¿Qué sucedió conmigo? Por ejemplo, al inicio de mi vida de fe, a mí no me gustaba rezar el rosario. No me gustaba porque yo no tenía el sentido de eso. Y entonces yo lo concebía como mucha gente. Pero después es que uno se va dando cuenta, y si por la familia que yo tuve, gracias a Dios, me ayudaron a asimilar que cuando yo digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres del mundo, tú eres bendita, y bendito es el fruto, porque ahí dentro está Jesús, porque ahí dentro está Jesús. El ángel está diciéndole,
estas palabras por medio de ese tocar, de ese repetir. Es lo mismo que nos pidió el Señor en el Evangelio. Toquen la puerta, toquen la puerta, tóquenla, tóquenla, tóquenla. Pida. Esa gracia que usted está pidiendo, pídala, pídala, y mañana vuelva y pídala, y pasado, y siempre, repita esa palabra, esa petición. Y en esa repetición usted se está preparándose para recibir esa gracia, para recibir la gracia de Dios en esa repetición. Así que este término, orar, rezar, vamos entonces a ver algunos textos bíblicos, porque estamos nosotros metidos muy en buscar en la Biblia, a ver qué nos dice la Sagrada Escritura en torno a este término, rezar u orar. ¿Tú oras o tú rezas? Dentro de los temas que muchas veces mucha gente se confunde con respecto a la palabra rezar, suele citarse el capítulo 6 del Evangelista según San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Dice, cuando ustedes recen, el término rezar va a aparecer aquí en la Biblia del Peregrino, que es una traducción de Alonso Schöckel, un teólogo del Vaticano. Esta Biblia del Peregrino va a aparecer el término rezar, muy traducido, muy literal. Es una traducción muy buena del griego, esta traducción bíblica. Dice, cuando ustedes recen, no sean como los charlatanes, como los paganos, que piensan que por mucho hablar, hay otras Biblias que dicen que por mucho repetir, aquí dice por mucho hablar, serán escuchados. Cuando ustedes recen, apareció el término rezar, no sean como los paganos charlatanes, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. Dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6, 7. Ahí es que nos invita, dice, no los imiten, pues el Padre de ustedes saben lo que necesitan antes de que se lo pidan. Antes de que se lo pidan, ya el Padre sabe lo que ustedes necesiten. ¿Cuándo recen? El Evangelio según San Lucas, Lucas nos va a decir en el capítulo 11 que en algún momento Jesús estaba orando el Señor Jesús. En algún lugar estaba el Señor orando. Cuando terminó de orar, los discípulos se le acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Ya aquí nos está hablando de que Juan enseñó a sus discípulos a orar con fórmulas y Jesús enseñó una fórmula de oración. Y dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y está la oración del Padre nuestro en el capítulo 11 de Lucas. Cuando oren, digan. Él no le dijo, esto díganlo solamente una vez en su vida, porque si lo repiten ya es un problema. No, él dijo, cuando oren, digan. El problema no es que repitan mucho esa oración. El problema es que esa oración no puede convertirse en algo monótono y que se dice por salir del paso. Cuando oren, digan. Y yo les pregunto, si Jesús ya había terminado su oración, ya Jesús había pasado su tiempo en oración y los discípulos mirándolo, y entonces ellos sienten la necesidad de aprender a orar, y Él les dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y aquí hay una secuencia temática en la oración del Padre Nuestro, con 7 peticiones, bien elaboradas. No es una oración, para los que piensan, no es una oración, vamos a decir,
lo que me salga, la inspiración. No, 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 no. Es una oración elaborada que tiene unas peticiones que se dirigen al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, en las alturas, se está refiriendo a las alturas, a Dios. Santificado sea tu nombre, todavía Dios. Venga a nosotros tu reino, todavía el Dios, venga a tu reino. Y que se haga en nosotros la voluntad tuya, en el cielo o en la tierra. Entonces ahora viene una segunda parte. El pan nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Tiene que ver con nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Necesitamos comer, necesitamos vivir. Esa conexión con Dios no elimina entonces lo humano. Necesitamos vivir bien en salud, pero también perdonados, en paz. Perdónanos nuestras ofensas. Ahora no estamos hablando de Dios, estamos hablando de nosotros. Estoy explicando esto porque la oración del Padre Nuestro es una oración elaborada, es una oración que lleva una secuencia, un orden. Perdónanos nuestras ofensas. Tú nos perdonas a nosotros porque entre nosotros nos perdonamos. Y a nosotros entonces líbranos del mal. Amén. Amén. Termina con el amén. Amén quiere decir así sea o estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Esta oración del Padre Nuestro, la oración cristiana por excelencia, Jesús la mandó a que sus discípulos oren siempre. No nos podemos imaginar que Jesús le diga, miren, ustedes están repitiendo eso. ¿Y por qué están repitiendo tanto? No, Jesús dijo, oren. Cuando ustedes vayan a orar, oren así. Cuando vayan a orar, oren así. Pues si todavía no te convence tanto, vamos a leer otro texto que te va a dejar atónito. Este texto se encuentra en Mateo 26. Si está en Mateo 26, si alguno de ustedes, no sé si tiene su Biblia, lo pueden subrayar. Mateo 26, 44. Bueno, si lo encuentro por aquí. Dice, los dejó, estamos aquí en el texto de la oración de Jesús en el huerto de los olivos, que Marcos va a llamar la oración en Getsemaní, aquí en el huerto de los olivos. Vamos a ver, dice, los dejó y se apartó por tercera vez. Por tercera vez se apartó. Oigan, aquí aparece un verbo que ustedes se van a alegrar. Dice, se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Mateo 26, 44. Se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Ahora bien, no nos podemos imaginar a Jesús repitiendo una oración vacía. No, porque ahí sí es el problema. Si tú sientes que tú estás repitiendo algo vacío, el problema no es rezar, el problema es contigo, que no te está concentrando en la oración. Otra cosa interesante es que la misma Biblia usa el término orar y rezar de manera indistinta. Entonces la pregunta que yo te hacía, ¿tú rezas o tú oras? No, en la Biblia no hay problema con orar o rezar. No hay problema con eso. En la Biblia se reza o se ora. Cualquiera de las dos puede tener problemas si tú lo haces de una manera vacía, por salir del paso, por ejemplo. Cualquiera de las dos. No porque estés rezando. Jesús se apartó por tercera vez. No lo digo yo, lo dice el Evangelio según San Lucas, repitiendo la misma oración. ¿Y cuál oración estaba Jesús repitiendo aquí? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, lo que tu voluntad.
la repitió por tercera vez. Y en las 3 veces le dio el mismo sentido, le dio el sentido que llevaba. El pueblo de Israel, cada vez que subían al templo de Jerusalén, allí iban recitando. La palabra rezar es de recitar, no de repetir. Recuerden que orando, como lo concibe mucha gente, también se repite igual. Por tanto, si a eso vamos, orar también es repetir, porque dicen alabanza, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y cuando viene a ver está uno repitiendo más que un rosario. Entonces no es repetir, no, rezar es recitar. Y entonces el verbo recitar tiene que ver con los labios. Orar tiene que ver más, como decía al principio, con el corazón, como lo hacían en las primeras comunidades, o vamos a decir, o esta comunidad de monjes que oraban la oración de contemplación. Recitar con los labios, eso puede ser de la boca para afuera, o cumplir lo que dice el Evangelio, que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Hay mucha gente que está rezando, lo que está en el corazón lo dice con los labios, lo recita con los labios. Es un tema muy hermoso. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Porque estamos en este apartado de buscar la palabra de Dios. Apocalipsis 4 en el versículo 8. Vayan buscándolo conmigo también todos ustedes, hermanos. Apocalipsis 4, 8. Dice, cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas, cubierta por dentro y por fuera de ojos. Ahora viene lo bueno. No descansaban ni de día ni de noche. Y dicen, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que eres y el que serás. Apocalipsis 4, 8. Anótenlo ahí para que lo revisen. Para el que piense que rezar es un repetir y que eso es malo. No. Estos seres vivientes de 6 alas estaban repitiendo la palabra de Yahvé. Santo, y está repetido ahí como 5 veces. Como 5 veces. Ya he explicado en muchas ocasiones que ustedes saben que en estos lenguajes bíblicos no existe el superlativo. Nosotros para decir esta palabra, o como decían los 3 jóvenes en el libro de Daniel, santo, 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 las 3 veces santo, nosotros decimos en español en superlativo, santísimo. Y por eso en la parroquia hay un espacio que se llama el Santísimo. El templo de Jerusalén también tenía un espacio que se llamaba el 3 veces santo. El 3 veces santo, que era donde estaba el arca de la alianza que se perdió no se sabe cuándo. Muchos dicen que fue en la destrucción de los romanos en el año 70, pero hay muchas teorías, o en el destierro en Babilonia, no se sabe, pero esto desapareció. Ese lugar que solamente entraba el sacerdote una vez al año, se llamaba así el 3 veces santo, o el Santo Santorum en latín, el Santo Santorum, santo de los santos, el 3 veces santo. En español, como nosotros usamos esto que se llama superlativo, decimos el Santísimo. Pero estos vivientes están repitiendo igualmente esta palabra de Dios, el nombre del Señor, el 3, el que es el Santísimo. Por tanto, no podemos nosotros, porque usted puede decir, ese tema de hoy, esa reflexión, ¿en qué ayuda a la fe? Si siempre que nosotros tenemos claridad en lo que decimos, no llegamos a confusiones que son innecesarias. Confusiones a veces muy innecesarias. La conclusión de este tema, de esta reflexión es, el problema está en si yo oro o rezo de una manera que no es plena. El Concilio Vaticano II nos llama a estar en la Eucaristía de manera consciente, de manera plena y de manera activa. Asimismo tiene que ser la oración. No importa que sea un rezo del rosario. El rezo del rosario, cada vez que yo digo, Dios te salve María, llena eres de gracia, me estoy uniendo
a las palabras de Dios, enviado por el ángel a una joven llamada María. No es que eso sea un pecado, es que repetir lo bueno no es pecado. Lo que es bueno hay que repetirlo, porque nos convertimos así en personas de virtud. Ahora, si hay cosas que son malas, eso sí yo no puedo repetir. No, lo malo no lo puedo repetir. Si repito lo malo, me convierto en una persona de vicio, vicioso, porque el vicio va a ser eso, la repetición de actos malos o palabras malas. Pero cosas buenas, claro que tenemos que repetirlas, porque son buenas. Y en esa repetición las vamos asimilando. Hay una asimilación en esa repetición. Lo que es bueno, repito, no es malo repetirlo. Lo que es bueno no es malo, jamás será malo repetirlo. O en la Eucaristía. En la Eucaristía, cada vez que ustedes hagan esto, háganlo en memoria mía. En mi memoria, cada vez que lo hagan. Entonces hay mucha gente que dice, la misa repiten lo mismo. No, no se repite lo mismo, hermano, hermana. No, diga, todavía yo no le he encontrado el sentido a la Eucaristía y siento que eso es repetición. Y entonces siempre, no, es que usted todavía no ha entrado en el misterio eucarístico. No ha entrado en el misterio eucarístico. A usted no se le ocurre decir, hoy no voy a comer porque ayer comí. Y entonces va a hacer repetir otra vez lo mismo. Comer otra vez, eso es repetir. No, en cada comida dicen, qué bueno está esta comida y la saborea nuevamente. Y en cada comida usted encuentra otra vez el sabor, porque ya usted le encontró el gusto y es nuevo. Pues la oración tiene que ser exactamente igual. La oración es exactamente igual. La Eucaristía no se repite. Incluso en la Eucaristía ni siquiera se está recordando un hecho de la última cena. No se está viviendo nuevamente la última cena, la entrega de Jesús, de su cuerpo y de su sangre. Se vive nuevamente. Y eso no hay cosa más hermoso que cuando tú puedes entrar en el misterio. Y yo he visto gente que si es posible participa en 4 misas en un día, en 5, en lo que sea, y siempre está ahí. Ahora en mi parroquia Cristo Rey del Universo tenemos un proyecto de preparar una capilla para el Santísimo, el Santo, 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 recuerden, 3 veces Santo, Santísimo, para el Santísimo que sea una capilla de adoración perpetua, las 24 horas en adoración. Y hay gente que está contento por eso. Cuando yo veo una gente que se alegra porque se va a poder adorar al Señor 24 horas al día, es una persona que ha experimentado la conexión, el encuentro con Jesús, que no le aburre eso. Siempre va a encontrar el sabor de estar ahí conectado con Dios, conectado con Cristo. No es una mera repetición. No. Jesús en una ocasión le dijo a la samaritana, ni en Jerusalén ni en Garizim, es en espíritu y en verdad la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Y una persona que adora al Señor en espíritu y en verdad, no habla de repetición, se da cuenta que no es repetición. Pues, ¿qué sucede entonces, hermanos? ¿Qué sucede con el rezo del Santo Rosario en este mes de octubre? ¿Qué sucede? Ojalá que, y yo quiero retarles a todo el que me esté escuchando, que empiece la práctica de rezar el rosario diferente a como ha rezado el rosario siempre. Diferente. Dentro de todos los rosarios que yo he rezado, que no lo he contado, claro está, pero hay algunos que he tenido experiencias muy profundas. Algunas experiencias muy profundas. Yo tuve la oportunidad en una ocasión de rezar un santo rosario en un cementerio. Y para mí esto fue una experiencia muy profunda, en un cementerio. Y era un cementerio de sacerdotes en Alemania, hace ya unos 3 años. Pude rezar un santo rosario caminando de una tumba para otra. Y hacíamos el rosario, éramos 3 sacerdotes. Y un sacerdote muy anciano nos contaba la vida
de cada uno de los padres que estaban sepultados allí, y nosotros nos reíamos con los chistes que hacía de los padres que estaban ahí, como eran padres viejos y se conocían, nos reíamos y luego empezamos otra parte del rosario y nos íbamos caminando muy despacio para la otra tumba, un cementerio inmenso. Y allí yo tuve una gran experiencia con la Virgen, pero también aprendiendo vidas de hombres que desde pequeñitos se entregaron al reino de Dios y murieron ya muy ancianos. Y aquí se pudo experimentar una conexión tan grande con el Espíritu Santo, ese que fecundó a la Virgen María, y allí pudimos rezar ese rosario al Señor, meditando los misterios de ese Dios que llamó a esos sacerdotes que ya habían muerto. Después tuve la oportunidad de visitar el cementerio que está aquí en Manresa, Loyola, de los jesuitas, y entonces recordé y vi el nombre, el epitafio ahí, de algunos sacerdotes que fueron mis profesores y que yo pude conocer, y también esto le trae a uno reflexiones, y uno tiene también que rezar. El Papa Francisco, la primera palabra que utilizó fue recen por mí. Término, el Papa Francisco, recen por mí. Una persona que se ha pasado toda su vida estudiando y no tiene esa confusión de si decir rezar u orar. No, recen por mí, dijo el Papa Francisco. Y a mucha gente también, a mí me gusta invitarles a las personas a que recen por mí, Rezar es conectarse por medio de unas fórmulas de oración, ya sean inspiradas o ya sean escritas, pero que son también inspiradas por Dios. Porque cuando los textos se ponen por escrito, es porque ya el Espíritu Santo lo ha expresado muchas veces en el pueblo. Cuando el Santo Rosario se configuró o se organizó como lo conocemos hoy, es porque ya el pueblo vivió la experiencia de rezar el rosario, de decir la primera parte que el ángel le dijo a la Virgen, y la segunda parte, Santa María, Madre de Dios. Ya el pueblo la conoció a la Virgen como la Teotocos, como la Madre de Dios. Si Jesús estuvo en su vientre, Jesús es Dios, por tanto, lógico, como dijo el concilio, María es la Madre de Dios. Entonces, lo que le estamos diciendo es que ella es la Madre de Dios. Ruega por nosotros, pide por nosotros. Reconocemos que tú intercedes por nosotros. Reconocemos que en la boda de Caná tú intercediste por esa familia que se les acabó el vino, que entró en problemas, en depresión, en lloros, en tristeza. Familia sin vino, familia con vino. Hay un tema ahí en mi canal de YouTube que puedes entrar y buscarlo. Y la Virgen María intercedió. Cuando tú le dices en el rosario, ruega por nosotros, que somos pecadores, ahora, en el presente, y también seremos pecadores hasta la hora de nuestra muerte. Y la convicción de lo que estamos diciendo nos dice amén, amén, así sea. Estoy convencido, estoy de acuerdo, eso significa el amén. Por tanto, no se trata, hermanos, de decir palabrerías. Esos son los charlatanes hipócritas, los que dicen palabrerías. Dijo Jesús en el capítulo 6, versículo 7 de Mateo, los charlatanes hipócritas se van a las plazas y empiezan a vociferar palabrerías, porque piensan que por repetir muchas palabras van a ser escuchados. No se trata de eso. Rezar no es un simple repetir, es estar en conexión con Dios. Repetir no es malo. Es malo si repetimos cosas malas. Si usted robó un día, no repita eso, déjelo ya para siempre. Si usted habló mentira, no repita eso, déjelo ya, no hable más mentira. Si usted fue infiel un día, no repita eso, ya déjelo ahí. Ahora, si usted amó, si usted ayudó a un pobre que estaba por ahí, que necesitaba, mire, yo le invito a usted a que repita esa acción, porque repetir lo bueno te va a convertir en algo virtuoso.
Si ya tú no rezabas, no orabas, es lo mismo, orar, rezar, son sinónimos. Si tú rezabas y orabas y entonces lo dejaste, trata de repetirlo, pero con un sentido diferente cada día, con un sentido propio cada día. Pues a eso nos invita el Señor Jesús. A eso nos invita el Señor Jesús. Ojalá que ustedes, que todos nosotros, este mes del Rosario, la iglesia lo dedica al Rosario, así como el mes pasado, dedicado a la palabra de Dios, este mes dedicado al Rosario, tú entres en esta dinámica de concebir y meditar los misterios de Cristo acompañado de la Virgen María. Y que no sea un mero repetir, que no sea un mero repetir. Hubo alguien que le dijo, un niño le dijo a alguien, niño muy pequeño, le decía, mira, eso es más malo que el malamén. Y alguien le decía, a ver, ¿y qué es eso del malamén? ¿Qué significa eso del malamén? Y él dijo, bueno, yo no sé. Yo realmente no sé lo que es el malamén, pero sí yo sé que es algo muy malo, porque mi mamá siempre dice, y líbranos del malamén. Y líbranos del malamén. El niño estaba escuchando esta frase, pero no le daba el sentido. Y posiblemente la mamá que decía, líbranos del malamén, tampoco. Porque también al rezar, nosotros pronunciamos la palabra con sentido, y líbranos del mal. Y aquí en la oración hay un punto, amén, amén. El pueblo decía, amén, 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 dice el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, capítulo 8 del libro de Esdras. Y toda la asamblea decía, cuando empezaban a leer la palabra de Dios, desde medianoche hasta el mediodía, y cuando se terminaba y todo el pueblo decía, amén, amén, amén. No, y líbranos del mal, amén. Hay gente que reza el rosario y entonces no le da sentido a esto. Y el que está con usted se cansa y no, tampoco le da otro sentido, un sentido a eso más allá. Pues hermanos, les invito para que entremos en la dinámica del Santo Rosario en este mes de octubre, y que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Pues un saludito.